con la primera ponencia de este ciclo que hemos denominado Pintoras de entreguerras. ¿Qué tienen en común estas pintoras para unirlas en un ciclo? Lo primero, por supuesto, es que su arte se desarrolló principalmente en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1940, aunque después de la Segunda Guerra Mundial consolidaron su fama. La segunda es que se exiliaron en el país de donde nacieron por diferentes motivos, revoluciones, guerras, enfermedades, etc. Y la tercera es que las tres terminaron sus vidas en el mismo país que las acogió y que les dio cierta serenidad en sus alocadas vidas. Y ese país no es otro que México. Pues bien, comenzamos hoy con Tamara de Lempicka. Después continuará el ciclo con la surrealista Remedios Varó y la tercera será dedicada a Leonora Carrington. Pero bueno, no se asusten, yo solo voy a hablar en esta, ya que pues, es una pintora que me apasiona. Hasta hace pocos años, el nombre de Tamara de Lempicka apenas se figuraba en los libros de arte. Durante décadas, su obra fue ignorada y olvidada, hasta que en los años 80 sus cuadros se pusieron repentinamente de moda y los coleccionistas, como la famosa cantante Madonna, eh, invirtieron sumas millonarias en su obra. Y es que el tiempo a veces es el mejor crítico de arte y tarde o temprano pone su luz en las cosas que tienen magia. Es lo que ha sucedido con las pinturas de Lempicka, que muchos años después de que fueran realizadas nos resultan fascinantes, tan fascinantes como fue la propia vida del artista, excesiva, compleja y genial a partes iguales. La obra de Tamara de Lempicka se desarrolló en un estilo que no se puede incluir dentro de las vanguardias, ya que éstas suponen una ruptura con el arte anterior, mientras que el Art Deco que el artista desarrolla supone una evolución a partir del Art Nouveau. Comencemos por su vida familiar. Siempre se ha dicho que Tamara de Lempicka nació como Tamara Gurgitwoska en 1898, pero en realidad nació el 16 de junio de 1894. El descubrimiento se debe a la historiadora de arte Joya Mori, la mayor investigadora del artista. Afirmaba haber nacido en Polonia, pero realmente era Rusia. Polonia ni siquiera existía como nación cuando ella llegó al mundo. Había sido dividida entre Austria, Prusia y Rusia en 1795. La independencia polaca, bajo la forma de república, solo se restauró en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Pero ser una Rusia exiliada era ser una más de la turba de rusos blancos que huían de la revolución en aquella Europa que se fragmentaba. Aquí la vemos junto a su hermano sobre una imagen del Moscú de la época. En la foto de la izquierda, Tamara está con su abuelo, al que adoraba. Él era más como una figura paterna para ella, ya que se quedó sin esa figura cuando era apenas una niña. En la foto de la derecha aparece con su padre, con su hermano Stanislao. Ella era la segunda de tres hermanos. Su padre Boris fue un abogado judío que trabajaba para una empresa francesa, pero que cuando Tamara tenía alrededor de 3 años, este desaparece. Y no se sabe si es porque sus padres se separan o este muere. Según su propia biografía, su padre se divorció de su madre cuando aún era una niña. Sobre su hermano, cuando llega a París dice que había muerto, pero no es cierto, porque era un comunista redomado y había permanecido entre Rusia y Polonia, lo que ella no quería aceptar. Su madre, Malvina Dehler, pertenecía a la alta sociedad y se pasó la vida viajando. Aquí la vemos en una fotografía de finales de la década de 1890. En 1911 a Tamara la enviaron al internado de Villacler de Lausana, en Suiza, y después, dados que sus padres no atravesaban un buen momento matrimonial, decidieron que la pequeña se fuera con su abuela Clementina. Tamara acompaña a su abuela, de origen letón, por Europa. Juntas se subieron al fastuoso San Petersburgo-Cannes, un ferrocarril solo apto para ricos. Recorrieron los museos de Roma, Florencia y Venecia, donde ella se enamoró de los azules del Quattrocento. Aquí podemos observar un par de fotos de Tamara alrededor de 1900 y 1905. Cuando su madre se casó por segunda vez y dado que su abuela había fallecido, abandonó el hogar y se fue con su tío Morrissey, su esposa Anna Degler y con su tía Estefanía a San Petersburgo. Allí se rodeó de figuras influyentes como el príncipe Yusupov y tuvo acceso directo a Sarkoye Selo, la residencia verano de los Romanov. Durante este periodo, Lempicka aprovecharía para acudir a la Academia de Bellas Artes y para participar activamente en la vida cultural de la ciudad. Durante una de sus suntuosas fiestas y cuando apenas tenía 15 años, conoció a Tadeo Lempicki, un abogado con fama de playboy y descendiente de una familia de terratenientes.
Así que con 16 años se había enamorado del joven abogado Tadeusz, que al igual que Tamara pasaba mucho tiempo en San Petersburgo, donde comenzó su relación. La familia de Tamara le ofreció al abogado una gran dote para que se casara con ella y celebraron la boda a bombo y platillo. Esta tuvo lugar en la Capilla de los Caballeros de Malta en San Petersburgo. Se casó con apenas 18 años. Tuvo una vida lujosa hasta que estalló la Revolución de 1917. Debido a esto, su marido fue encarcelado por los bolcheviques y Lempicka tuvo que buscarlo en varias cárceles. De su matrimonio, Tamara tuvo una hija, Kiset, que nació como María Cristín de Lempicka el 16 de septiembre del 16 de San Petersburgo. Su relación con Kiset y su temperamental madre fue a veces bastante tormentosa, pero parecían extrañamente cercanas. Tamara a menudo tenía a su hija como modelo, aunque no siempre admitía ante los demás que tenía una hija, pues cuestión de quitarse edad. La llegada de los bolcheviques al poder hace que su mareo Tadeusz sea detenido. Es probable que fuera miembro de la policía secreta zarista. Sufre torturas en la cárcel de Lubyanka. Con la ayuda del cónsul sueco logra sacarlo de prisión. Este, muy caritativo, la forzó a acostarse con él a cambio de sus gestiones. En ese momento se trasladan a Copenhague, posteriormente a Londres y finalmente a París, a donde también escapó su familia. En medio del caos de la guerra y de la caída del zarismo, los Lempicki apoyan el intento contrarrevolucionario del general Kornilov. Tras su salida de la Rusia revolucionaria, Tamara de Lempicka, con apenas 23 años y viviendo en Copenhague, empieza una activa vida sexual con múltiples compañeros de ocasión, aceptada con mucha resignación por su marido Tadeusz. A continuación, en el verano del 18, ambos llegan a París para iniciar una nueva vida. Como refugiados en París, sus circunstancias financieras llegaron a ser terribles. Allí, la necesidad económica la empuja a pintar y se convierte en pocos años en una estrella de la pintura de entreguerras. Es una mujer ambiciosa, fría y egoísta que quiere llegar una vida de lujos sin que le preocupe absolutamente nada más. Aquí podemos ver alguna foto de Tamara y su hija por esa época en París. En la foto de la izquierda la vemos con Quisette dando un paseo por el sur de Francia. En la foto de la derecha aparece Tamara y su hija en París jugando en un parque. Y en el centro podemos ver un retrato de ella inacabado de esa época, perteneciente a la colección privada de Barbara Streisand. Con respecto a Tadeusz, los varios meses que pasó en prisión quebraron su salud. De un dandy brillante pasó a ser un cascarrabias deprimente, sin moverse del sofá en una habitación de hotel barato de París, cuando se murieron en el verano del 18. Cuando los fondos obtenidos por Tamara con la venta de sus últimas joyas comenzaron a agotarse, ella tendría que recordar las lecciones de pintura que tomó de niña. Las interminables aventuras de su esposa no se adaptaron a Tadeusz, y durante su viaje a Polonia conquistó a una chica prometedora para el matrimonio, la hija del dueño de la fábrica farmacéutica más grande del país, Irena Spies. Tamara no estaba lista para darse por vencida tan rápido, porque parece ser que todavía amaba a su marido. La pintora visitó Varsovia 3 veces para traerse a su cónyuge, pero fue en vano. En el 28, este solicitó el divorcio y se quedó allí para siempre. Tadeusz Lempicki se casó después del divorcio de Tamara con Irena, una vez que ésta también se había divorciado del hombre con quien había estado casada hasta ese momento. Tamara pintó a su esposo Tadeusz en un cuadro que se encuentra en el Centro de Arte Moderno de París. Sorprende que casi nunca nadie menciona su mano izquierda en la pintura, que no está terminada. La historia cuenta que ella estaba tan molesta porque se estaba divorciando que se negó a terminarla. Esa mano era donde se suponía que debía de estar su anillo de bodas. Y por fin llegan a París. A París había llegado una joven refugiada de Rusia, una mujer moderna, un personaje más grande que la vida, una mujer libertina y escaladora social, destinada a dejar su huella allá donde esté. En esta época, Tamara ya tiene una hija, a la que acostaba para correr juergas privadas y después visitar garitos en la orilla del Sena, donde tomaba parte en orgías colectivas y donde corría la droga. Era una mujer libre, independiente y, sobre todo, transgresora. Que era En una, París, una Sophie Walsh. la carrera de Tamara de Lempicka comenzaría. Se relacionó con personas asociadas al movimiento llamado Art Deco.
La historia de por qué comienza a dedicarse a la pintura se remonta a poco después de nacer su hija. La familia había pasado por malos momentos económicos, por lo que su hermana Adrienne, la más pequeña, le sugirió que estudiara pintura. Por lo tanto, y en calidad de refugiada, tomó clases de pintura con Maurice Denis en la Académie Ranson. Se inscribió también en la Académie de la Grande Chaumière, donde estudia con los pintores Maurice Denis y el cubista Alain Delot. Lo que hizo a Lot particularmente útil para Lempicka como ejemplo y como maestro fue la aceptación del papel decorativo de la pintura y también su intento de fusionar elementos de abstracción cubista con la interrupción de la perspectiva convencional y con la tradición figurativa y clásica. Su estilo se define como cubismo suave. Fue Lot quien le enseñó a seguir esta forma de cubismo suave y refinado. Su cubismo estaba muy lejos del de Pablo Picasso o Georges Braque. Para ella, Picasso encarnaba la novedad de la destrucción. Lempicka combinó este suavecubismo con el estilo neoclásico, inspirado en gran parte por Ingres. La formación con Alain Lot supuso una fuerte influencia en su obra. Lot proporcionaría a Lempicka un conocimiento de la tradición académica y de sus aportaciones, así como el intento de experimentar algo nuevo. Como hemos dicho, la necesidad económica la empuja a pintar cuanto puede y se convierte en pocos años en una estrella de la pintura de entreguerras. Aquí podemos ver algunos bocetos que creó en esa época. El músico de 1921, un bosquejo de un retrato desnudo de 1920 y la ilustración de la moda también de 1920. Las enseñanzas de Love también influyeron en sus preferencias por los volúmenes simplificados. Su trabajo de este periodo muestra el gusto por la utilización de gradaciones tonales para modelar las esferas y los cilindros con los que construyó los cuerpos de sus figuras. Aquí podemos ver una selección de los diseños previos entre 1925 y 1926. La influencia de Lot la podemos ver comparando estos cuadros. Una obra de Lot a la izquierda con dos cuadros de la misma temática de desnudos, de Tamara de Lempicka. Sus primeros cuadros los vende a través de la galería Colette Bail, lo que le permitió exponer en el Salón de les Independents y en el Salón de Automne por primera vez en 1922. La gran oportunidad de Tamara llegó en 1925, pues de abril a octubre de ese año empezó la Exhibición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales en París, lo que más tarde se llamó Art Deco. Podemos ver un cuadro de la bailarina rusa pintado en esa época. Sus pinturas fueron vistas por periodistas del Harper's Bazaar y otras revistas de moda y su nombre se hizo ampliamente conocido. Entre sus pinturas de esa época encontramos una obra dedicada a las Amazonas, nombre con el que se denominaba a principios del 20 a las mujeres lesbianas. Se titula El Doble 47, cuyo número muestra la dirección oculta de uno de los locales solo para mujeres del París de la época. Esta pintura recuerda a las pinturas del realismo soviético de Malevich. Ese año tuvo una primera exposición individual en Milán. El espectáculo fue patrocinado por el conde Emanuele Castelbarco, miembro de la alta sociedad italiana y de los círculos artísticos elegantes. En solo 6 meses, Tamara había pintado la asombrosa cantidad de 28 piezas para este nuevo espectáculo. De esa época es la obra modernista Nuit d'Ossé, que se perdió en los años 20. La pintura se exhibió únicamente en la Galería Bottega di Poesia de Milán en 1925, el año en que fue pintada. Fue ejecutada por el artista cuando empezaba a ser una pintura seriamente considerada y su carrera se había avanzado tras la exposición de Milán. Nuit d'Ossé I personifica el estilo elegante por el que Lempicka sería famosa. Existe una segunda versión de Nuit d'Ossé II, pintada en 1926, como podemos ver. Veamos una serie de cuadros de su hija. Entre ellos se puede ver la evolución tanto física como de carácter de Quisset con la edad y cómo la ve Tamara. El primer retrato conocido de Lempicka, de su hija Quisset, pintado alrededor de 1922, muestra a la modelo cuando era una niña pequeña, sentada como para una fotografía de estudio, con su osito de peluche a la derecha. Aquí, la artista todavía emplea un enfoque expresionista más antiguo. Las pinceladas diagonales aplicadas rápidamente construyen los volúmenes con una furia completamente diferente del exquisito refinamiento formal que caracteriza en general la obra de Lempicka. Se encuentra en una colección privada en España.
En este retrato en amaño natural, pintado alrededor de 1924, Kissette tiene solo 6 o 7 años, pero ya desempeña el papel de una joven a la moda. Lleva un vestido de color corto fucsia, de talla bajo, cinturón estrecho, que representaba en ese momento la última moda infantil de la época. Su cabello rubio y rizado está elegantemente cortado e inclina la cabeza en un toque de coquetería, encontrando descaradamente la mirada del espectador con una pequeña y enigmática sonrisa, como podemos ver en la parte de la derecha de esta imagen. Entre 1927 y 29 fueron los años de mayor éxito de Lempicka. El Museo de Nantes compra su cuadro Kissette in Pink, que haya pintado en el 24. Y varios coleccionistas encargaron retratos suyos de sus esposas y de sus hijas o amantes. En la cima de su talento, Tamara pudo aprovechar al máximo sus modelos femeninos, realzando sus encantos con signos del nuevo espíritu de los tiempos. Los retratos a gran escala que hizo de Kissette siguen estando entre sus logros artísticos más notables. En Kissette en Rose, de 1926, la hija del artista se muestra vestida de rosa blanquecino, de la cabeza a los pies, con la falda de tenis plisada, su cabello brillante, cuidadosamente peinado, y levanta la vista sobre un libro con una mirada tentadora. Después iremos viendo que Tamara, cuando pinta a una modelo con un libro en la mano, la modelo jamás mira el libro, siempre mira al frente, lo cual no parece que esté leyendo. La imagen de Kissette se encuentra entre sus obras más exitosas y posiblemente reveladoras psicológicamente. Este cuadro se encuentra en el Museo de Beaux-Arts de Nantes, en Francia. En 1927, Tamara recibe el primer premio de la exposición de Beaux-Arts, esta vez de París, por su pintura Kissette on the Balcony. Un retrato sorprendente de su hija que confirmó la reputación de Lempicka. En la pintura, la modelo, que ya tiene 11 años, aparece con un peinado despeinado. Su expresión es un poco más hosca y juvenil, que da paso a la naciente adolescencia de la joven, y lleva una sencilla túnica gris con unos calcetines blancos que retratan la inocencia que en ese momento quiere expresar Tamara de su hija. Una de sus manos agarra la barandilla del balcón y con la otra cae sobre el muslo, que parece sostener algo que no está. Alain Blondel, que es el máximo experto de la obra de Lempicka, dice que allí había una manzana. Este otro cuadro representa a Kissette de Comunión, que gana la medalla de bronce de la Exposición Internacional de Potsdam, en Polonia, en 1929. Es su primer cuadro abiertamente religioso. Este cuadro de Kissette significó mucho para el artista, apareciendo también por primera vez la paloma blanca, que volvería a aparecer regularmente en muchos cuadros de sus obras. Podemos también ver el estudio realizado para este cuadro a la derecha. Y este otro cuadro presenta a Kissette como la chica polaca, el cual fue comprado por Gino Pugliese, un gran amigo de Tamara que compró muchas de sus pinturas a lo largo de su vida. Recordemos que ella en principio decía que era polaca, no rusa. Mucho más tarde pinta otro cuadro de su hija Kissette. Se llama Sleeping Girl. La pinta en diferentes años y con diferentes circasión, como podemos ver en esta imagen. El primero es del 33 y los dos siguientes en el 75. Y en 1955 vuelve a pintar retratos de su hija Kissette, ya adulta. Kissette se casó con Harold Fosholt, geólogo jefe de la Dow Chemical Company, con quien tuvo 2 hijas. Después de que su madre muriera en el 80, comenzó a coleccionar fotos y cartas, papeles, y comenzó a tomar notas para su libro, que escribió junto con Charles Phillips. El libro se titula, este puede todavía conseguir, Passion by Design, The Art and Time of Tamara de Lempicka, del 86. Y no solo pinta a su hija, en el 54 realiza un cuadro de sus nietas, Victoria y Chacha. A la derecha vemos una foto de Tamara con sus nietas en 1963 en Houston y Victoria en la actualidad. Tamara pues siempre fue muy amiga de sus amigos y los pinta con mucha frecuencia. Lempicka dedicó muchos de sus cuadros a Ira Perrot, con quien mantuvo una relación durante décadas. Ira fue una vecina adinerada y poeta que vivía al lado del estudio de Tamara en París. Haría de modelo para ella y se convertiría en su amante más constante. Nunca fue recatada ni tímida, dijo Lempicka de Ira, de tal modo que podía plasmar su sensualidad y belleza en el lienzo. Ira era una mujer muy sensual y estilosa. Las dos estuvieron totalmente enamoradas la una de la otra de los primeros 2 años de vivir tan cerca.
Fueron juntas a un par de veces a Italia, visitaron museos y galerías, tuvieron una aventura y amistad durante muchos años, después de que Tamara se fuera de París. Tamara pintó muchos cuadros con Ira como modelo, como podemos ver en esta imagen. Y además realizó muchos estudios para los cuadros de Ira. Aquí vemos algunos de ellos. En la foto del grupo podemos ver de izquierda a derecha el esposo de Ira Perrot, la propia Ira, Tadeus y Seth al frente. Y pintó no solo cuadros de Ira, sino también de su familia, como este de la hija de Ira, Evelyn Perrot, que podemos ver a la derecha. En estos cuadros, en los que tiene a Ira como modelo, se han preguntado por qué la pinta como una dama estricta y modesta, si después de todo ella es una mujer frívola y sensual. El mujer con vestido negro a la derecha visualmente tiene unos buenos elementos rojos que llaman la atención, pero la imagen de ella es un poco envejecida. Y la tristeza a la izquierda representa a Ira con los ojos muy abiertos, el pelo suelto, el pañuelo amarillo y de fondo un magnífico árbol cuyo frente curvo está junto a las casas cubistas que pintaba. En el centro podemos ver también una foto de Tamara con Ira Perrot de esa época. En 1929, uno de los coleccionistas más sabios de Lempica, el doctor Pierre Boucard, le encargó un retrato de sí mismo. El artista también pintó varios retratos de su esposa y su hija. En este cuadro, Boucard está enmarcado por un fondo de formas geométricas, blancas, formadas por ángulos agudos. De hecho, el doctor Boucard estuvo tangencialmente involucrado en las actividades durante la Segunda Guerra Mundial, ya que su yate fue utilizado por la resistencia francesa para transportar municiones. La aportación de Bucar a la fama fue su aislamiento en 1907 del Lactobacillus acidophilus, desarrollando un fármaco antidiarreico de mucho éxito y que aún podemos encontrar en las farmacias, llamado Lacteol. El retrato de Alain Boucard, que es la hija del médico Pierre Boucard, yace sobre una tumbona y su pintura figurativa dibuja paralelos directos con la figura de la Venus de Urbino. Arlet mira activamente al espectador y seductoramente a su espacio privado. En el retrato, Tamara pintó el barco del padre de Arlet, Lacteol, como podemos ver. Lempica no se aisló de las corrientes artísticas que bullían en la capital francesa y que formó parte de algunos de los grupos intelectuales y artísticos más importantes de los años 20. Comenzó a frecuentar lugares como el Cabaret de Montmartre de Suzy Dresledor, cantante, actriz y novelista a la que inmortalizaría en uno de sus lienzos. Suzy Solidor dirigía un club nocturno llamado La Vie Parisienne, donde a lo largo de los años logró recopilar 33 cuadros de sí misma, creados por varios pintores famosos. Además de convertirse en musa de pintores y dirigir un elegante club nocturno, Suzy Solidor fue una talentosa cantante y actriz. Sus chansons fueron populares y continúan siendo aún escuchadas. Otro increíble cuadro pintado por Tamara es este retrato de Marjorie Ferry, un lienzo que ofrecía una oda glamurosa a una cantante de cabaret parisino. Esta, concretamente, es una de las pinturas más emblemáticas del artista, vista por última vez cuando pasó a formar parte de la colección del legendario diseñador Wolfgang Job. Su modelo, la ardiente belleza inglesa Marjorie Ferry, había nacido en Londres, pero residía en París. Marjorie se casó 2 veces, la segunda con un especulador parisino, que fue quien le encargó este retrato. Veamos algunas pinturas por las que Tamara se hizo famosa. En 1923, Lempica pinta La niña dormida, un óleo sobre lienzo. Lo significativo de esta pintura es que comienza a utilizar el mismo ángulo que Tamara usó para varios de sus retratos de mujeres desnudas, uno en el que la parte inferior del cuerpo está más cerca del espectador y la parte de la cabeza está mucho más alejada. Es interesante decir que Tamara figuró como hombre en el catálogo de la exposición del Salón de les Independents, donde expuso este año. Tal vez ella o el salón pensaron que un hombre pintando la sexualidad de una mujer era aceptable, pero en aquella época que una mujer lo hiciera pintando a otra mujer, pues no lo era tanto.
En 1925 pinta Los Cuatro Desnudos. Esta pintura suda erotismo y una poderosa feminidad. En la imagen, 4 mujeres desnudas y contorsionadas se reclinan en una compleja maraña de partes del cuerpo redondeadas, fuertemente modeladas y delineadas. Las figuras robustas con sus expresiones sensuales recuerdan a los bañistas desnudos de los predecesores artísticos de Lempicka, como Delacroix, Matisse y Picasso. Las figuras de Lempicka se han comparado con los carnosos y distorsionados, pero muy elegantes bañistas de Ingres, con los que aparecen en la obra Baños turcos, que podemos ver en esta imagen a la derecha. Se dice que Lempicka encontró un nuevo modelo para sus pinturas en el Bois de Boulogne, un gran parque público de París, que también era el lugar donde las prostitutas ofrecían a menudo sus servicios. Conocida como Rafaela, se convirtió en la principal musa y tema de las pinturas de Lempicka durante más de un año. El estilo de la pintura recuerda obras de Caravaggio en su énfasis con la luz y la sombra, pero en esta imagen la atención se centra en la forma poderosa, sensual y escultural de la figura femenina desnuda. Las bien formadas curvas de Rafaela tienen una belleza y una fuerza por las que Lempicka es más famosa. En esta pintura vuelve a emplear la técnica en la que la parte inferior está más cerca del espectador y la cabeza alejada. El Sunday Times Magazine definió a este cuadro como uno de los desnudos más memorables de la época. Gisèle de Lempicka-Foucault, la hija, nos informa en su libro que la bella Rafaela aparentemente se le acercó a Tamara durante uno de esos paseos matutinos diarios de esta última por el Bois de Boulogne. Se dice que la joven la impresionó por su belleza. Nunca había visto una mujer más hermosa, enormes ojos negros, un cuerpo espléndido. La detuve y le pregunté: señorita, soy pintora, me gustaría que viniera a posar para mí, ¿aceptarías? Ella respondió: sí, ¿por qué no? Así que Tamara le dijo: entonces ven, mi coche está aquí. Tamara realizó varios estudios para pintar a Rafaela, como podemos ver en esta imagen, así como los cuadros en verde y naranja. La relación entre Rafaela y Tamara duró más de un año, tiempo durante el cual la artista la retrató en varias oportunidades. Curiosamente, Rafaela se casó con un vecino de Tamara, que solía contemplarla desde su habitación. Otro retrato de Rafaela que se muestra aquí recostada en el sofá y vestida con lo que en ese momento se denominó la túnica rosa. Y a la modelo se la puede reconocer no solo en la túnica rosa, sino también en El sueño, que se tituló Rafaela contra fondo verde, y otro titulado Rafaela el Malva, esta vez en forma de una gran composición geométrica. Por último, aquí vemos el cuadro de Lempicka, desnuda reclinada sobre un libro, un óleo sobre lienzo, otro de los cuadros en los que pinta a Rafaela. En esta imagen podemos ver una mezcla de las pinturas con desnudos femeninos de Tamara que tanta fama le dieron. Tamara no siempre pinta desnudo de mujeres en sus cuadros, también llegó a pintar hombres, como este que se muestra en esta imagen, aunque muchísimo menos. Otros aspectos más destacados son los retratos de la nobleza que Tamara realiza. Veamos algunos. Uno de sus cuadros más famosos muestra a Marija de la Salle de Rosemont, duquesa de la Salle. Esta nació en Atenas en 1887 y se casó con el duque del mismo título en 1905. Después de que la pareja se divorciara, ella conservó el título de duquesa e inicialmente pudo llevar un gran estilo de vida, elaborado con los pagos de mantención de su pobre exmarido. Apoyó a varios artistas contemporáneos, como Tamara y la pintora británica Marlon Moss. En este cuadro, la duquesa encarna a la mujer segura de sí misma, moderna y deportiva, a la par que muy andrógina. La melena estricta a modo de casco enfatiza un tipo de mujer que se considera fuerte. En 1928, Tamara de Lempicka también retrató a Lomana de la Salle, la hija de Marica, en 2 cuadros. En el retrato de Lomana de la Salle, a la derecha, solo nos muestra la cabeza, mientras que en la izquierda, pintado en ese mismo año, la retrata a pantalla completa. Tamara pinta 2 cuadros del marqués de Somi. El marqués músico parece de lo más imponente. Un hueco entre las pesadas cortinas revela su feudo, la ciudad de Milán de noche. Su mano ostenta una esmeralda en ambos cuadros. El marqués Guido de Suomi-Pisardi conoció a Tamara gracias al conde Castelbarco, que ya hemos recordado que hizo la primera exposición en Milán. En un momento se convirtió en su amante, eso dicen. Era caballero de la Legión de Honor y caballero de Malta.
Era un músico vanguardista que escribió numerosos ballets y pantomimas representados en Roma, Venecia, Milán, Bruselas y París. Otro cuadro de la nobleza es el del gran duque Gabriel Konstantinovich. Ali Blondel, experto en Tamara de Lempicka, comenta que este cuadro del príncipe exiliado representa el arquetipo que busca engañarse a sí mismo, poniéndose una vez más durante la sesión sus galas ricamente brocadas. La historia es la siguiente. El gran duque Gabriel era hijo de la duquesa de Sajonia y bisnieto del zar Nicolás I. Teniente del regimiento de la Guardia de Húsares, se convirtió en ayudante de campo de Nicolás II en 1910 y fue caballero de la Orden de San Andrés. Según Giorgia Mori, el gran duque había sido presidente de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, a la que Tamara pudo asistir en esa época. En realidad, el orgullo altivo que transmite su retrato contrasta con lo que se sabe de esta figura simpática y cortés, que publicó en ruso y en Nueva York sus memorias bajo el título de En un palacio de mármol. Continúa con esta época con los retratos de la nobleza, como estos del marqués de Afito. De Lempicka ganó público aclamada por su espectáculo unipersonal en la Bottega di Poesia de Milán, organizado por el conde Castelbarco. Durante esta prolongada estancia conoció a grandes aristócratas italianos en el mundo del arte, entre ellos es el marqués de Afito. El gusto de Lempicka por la extracción se muestra claramente en el trasfondo de esta obra de la duquesa de Valmy, a la izquierda. Realmente el título se extinguió en 1868, a la muerte del tercer duque, por lo que el título que ostentaba la duquesa no era real. Y en 1928 pinta el retrato del conde de Fürstenberg-Herdrich. En esta imagen, el artista representa con los ojos muy abiertos, el iris a la vista, las cejas finas y las pestañas. Tamara supo definir con extraordinaria agudeza el carácter disoluto y frío de este hombre, y sensible a todo, menos a su propio placer lujurioso. El pequeño retrato inacabado del rey Alfonso XIII, atribuido a Lempicka, es propiedad de un coleccionista privado en París. Los expertos en la obra de Tamara siempre hablaban de este cuadro, pero hasta hace poco se desconocía su paradero. Tamara de Lempicka conoció a Alfonso XIII durante su exilio, pero fue, según ella, en el balneario de Sotomayor de Terme, al norte de Italia, donde el rey pasó para la pintura en varias sesiones. Tamara no podía dejar pasar la vanguardia parisina. Y ya estamos en 1926. Tamara es ambiciosa y utiliza todos los recursos a su alcance. Su relación con Gabriel D'Annunzio se conoce por el relato de unas de las sirvientas del poeta. Tamara quiere aproximarse al escritor, hacerle un retrato y aprovecharse de su celebridad, mientras que D'Annunzio lo único que deseaba era acostarse con ella. La visita de Tamara a la casa del lago de Guarda acabó mal, porque ninguno de los dos consigue lo que desea. La joven pintura le permitió para conseguir sus propósitos algunos penosos escarceos amorosos. D'Annunzio, el poeta musulmaniano que llegaba a dormir en un ataúd y estaba convencido de que era una personalidad histórica única, que era adicto a la cocaína como Tamara y que tenía una extraña corte en su mansión El Victoriale, que fue propiedad de la familia de Wagner, le escribiría un poema donde llama a Tamara la mujer de oro. De su primera relación con Tamara, solo quedó un topacio que le regaló a esta y que Tamara luciría durante toda su vida en la mano. Tamara se adaptaba muy bien a la próspera edad de París de la posguerra, le impulsaba la pasión por ascender en la escala social y estaba fascinada por los estilos de vida de los bohemios de la vanguardia parisina. Se le vio en todas las reuniones sociales y se mezcló con iluminarias como André Gide, Colette, Picasso y Jean Cocteau. Tamara retrata en The Guide uno de los personajes famosos de la vida oscura con la que se mezclaba en las fiestas de la socialité parisina. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947. En este cuadro, donde solo vemos el rostro del escritor con los ojos casi cerrados, muy serio, es el retrato de un personaje de quien nadie diría que frecuentaba los garitos de homosexuales y personajes equívocos. Este encargo de Guide, un hombre ya célebre en los años 20, hicieron ganar más fama a Tamara. Y llega el momento de conocer al barón Kundera. En 1929, Tamara conoce a Raúl Kundera, un barón del antiguo imperio austrohúngaro, un ávido coleccionista de arte que también poseía grandes propiedades en Hungría, el cual le encargó a Lempicka un cuadro de su amante, la bailarina Nana de Herrera. Poco después de que terminara el retrato de Nana, que no fue nada halagador como podemos ver, ocupó el puesto de Herrera como amante del barón.
Compró un apartamento en París y lo hizo decorar por el mejor arquitecto y por su hermana Adrienne de Montaut. El barón Kunde de Diosek, descendiente de una rica familia de cerveceros y criadores húngaros, recibió su título de nobleza de mano del emperador Francisco José. El padre del barón había reunido en un ala especial de su palacio una espléndida colección de pintura abierta a sus ciudadanos. Lempicka se casó con él el 3 de febrero de 1964 en Zúrich, una vez que había quedado viudo 6 años después de conocerla en París. Tamara estaba alarmada por el ascenso de los nazis y persuadió a su marido de vender la mayoría de sus propiedades en Hungría y trasladar su fortuna y sus pertenencias a Suiza. En invierno del 39, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Lempicka y su marido se trasladaron a los Estados Unidos. Ellos se instalaron primero en Los Ángeles y después llegaron hasta Beverly Hills. Tamara retrata también a su hijastra Luciane Kunder, la hija del barón Kunder de su primer matrimonio, y el dibujo está relacionado con un retrato pintado de cuerpo interno de Luciane que sin embargo nunca se completó. Al final de los años, el cuadro lo transforma nada más en la imagen del rostro y se lo envía a la hija de Kunder. Se conservan varias fotos del varón, que les encantaba viajar los dos y sus viajes para Pompeya. Y veamos con su obra maestra. En el año 1929 pinta lo que probablemente sea su figura más famosa. Lempicka se representa a sí misma sentada al volante de un automóvil deportivo Bugatti, verde, con elegantes guantes de conducción marrones, un sombrero ajustado que se asemeja a un casco y una bufanda que se agita entre mágicos y afilados pliegues. La expresión del artista es controlada y a veces apasionada, mientras mira directamente al espectador. La pintura fue encargada por la portada de la revista Die Dame, una revista alemana dedicada a promocionar el concepto de la mujer moderna. La fuente de inspiración para realizar este cuadro fue la fotografía aparecida en la publicación francesa Vue del año 28, realizada por el fotógrafo Cartech. Muestra a una joven vestida de pieza a cabeza de Hermes conduciendo un glamuroso coche de carreras. Tamara repitió este conocido autorretrato 2 veces más, en el 74 y en el 79. El autorretrato 3 se vendió, aunque ella colgó el autorretrato 2 en su apartamento de retiro, donde permanecería hasta su muerte. No obstante, Lempicka no se comentó con presentarle a la revista Diame una portada que simplemente hablara de feminismo, y tampoco un simple autorretrato suyo. Quiso hacer 2 cosas: dar el mensaje de que una mujer puede conducir su destino, y además quiso contar una historia real y homenajear la muerte de la conocida bailarina y coreógrafa Isadora Duncan. Era habitual en el Art Deco fijarse en las noticias que aparecían en la prensa para tomar inspiración. Duncan había fallecido 2 años antes, estrangulándose con su largo chal que se enredó en las ruedas del Bugatti verde con el que viajaba. Y vemos ahora sus viajes por el mundo, que viajó todo lo que pudo. En el verano del 32, Lempicka viaja a España, donde visita Málaga, Sevilla, Córdoba, Toledo y Madrid, según documentaron los periodistas de la época. En estos mismos artículos se recoge que el artista tenía un gran interés por el Greco y Goya y que estudiaba a ambos en largas sesiones en los museos españoles. En estas imágenes podemos ver la foto de Tamara en otro viaje a Cuba que realizó permaneciendo 2 meses y otra foto de Tamara realizando un crucero. Tamara se fue en el 49 a Italia, donde pasó 6 meses. En ese viaje, Lempicka conoció a François Sagan, en donde se le hizo este retrato. Al lado vemos una foto de Tamara de esa época y la imagen real de François Sagan. Entre el 34 y el 37, Lempicka sufre una fuerte etapa mística y depresiva. Su producción disminuyó considerablemente, aunque no su talento. Solo trata temas religiosos. El retrato de la Madre Superiora fue considerado por Tamara como uno de los mejores de sus obras. No quiso venderlo nunca. Los expresivos ojos de la Madre Superiora reflejan el sufrimiento y el dolor. Al final de su vida, decidió cederlo al Museo de Bellas Artes de Nantes como agradecimiento por haber sido el primer museo que compró sus obras. Lempicka también interpretó muchas obras de arte del Universal. Pintó a Santa Teresa en éxtasis, basándose en la escultura de Bernini. Este lienzo, como otros que recrean imágenes religiosas, no pierden un ápice de su sensualidad, que poseen otros modelos más mundanos.
También aparecen los inconfundibles volúmenes cubistas que están representados en la cofia e interpreta un éxtasis místico. Lempica debe haber venerado mucho a San Antonio de manera bastante especial, ya que produjo 3 réplicas de esta pintura. En el momento de su muerte aún se encontraba en su caballete el último Circaión. De hecho, el retrato dibuja la cara del psiquiatra que la había atendido en Zurich, donde fue tratada por depresión. Lempica donó este cuadro San Antonio II a la hermandad religiosa, que lo puso a la venta nada más conocer la noticia de su muerte. Ella siempre había colocado su llegada a Estados Unidos el día del accidente de Wall Street, el 24 de octubre del 29. Eso le daba cierto empaque. En realidad, mirando a través de los documentos en la Ellis Island, descubrimos que había llegado el 3 de abril con un permiso de 60 días. Por lo tanto, el 29 de octubre ella ya tenía un cierto tiempo viviendo en Estados Unidos. Lempica viaja a los Estados Unidos por primera vez para pintar un retrato encargado por Rufus Bush. Nada que ver con el presidente. Pero la entonces su prometida y después esposa. Durante 5 meses organizó muestras de trabajo en el Pittsburgh, en Pensilvania. Los hijos de Jane recuerdan a su madre describiendo cómo surgió el encargo. Ella y su prometido, Rufus Bush, paseaban por una calle de París y vieron una extraordinaria pintura de Lempica en la ventana de una galería. Al verla, tuvieron la idea de comprarla. Pero Bush decidió encargar un retrato de su prometida como regalo de bodas. La telefoneó al artista y ella accedió a la comisión, pero Bush le dijo que no podía hacerlo en París porque su prometida debía regresar a los Estados Unidos. Ella accedió y tomó el viaje a los Estados Unidos. El retrato de Jeffrey se completó, pero se quedó guardado de la pareja después de su divorcio. Durante su estancia en Nueva York para realizar el cuadro de la señora Wood, lo que le impacta enormemente son los grandes rascacielos de la ciudad y realiza algunos cuadros con esta arquitectura, cosa que en Europa pues, no había. En 1933 viajó a Chicago, donde se exhibieron sus pinturas con la de Georgia Coffey, William de Kooning y en la Feria Mundial. Este recuadro de Mujer con la paloma es una pintura realizada por Lempica en el año 31. En el lienzo vemos la famosa paloma blanca que ya hemos dicho que ella reproduce en muchos de sus cuadros. Este cuadro lo compró en el 1978 Jack Nicholson. Después del bombardeo de París, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se establecen en Hollywood, California, tras vender el valor sus propiedades. Tamara Lempica en esta época ofrece fiestas a las que asistían celebridades de la época, como Mary Pickford, Charles Boyer, etc. Y visitaba en los estudios donde grababan sus películas Tyrone Power, Walter Pidgeon y George Sanders. Ello hizo que subiera su fama en Estados Unidos y que se refirieran a ella como la baronesa con un pincel. En marzo de 39, Lempica llegó a Nueva York y tuvo tiempo para hacer varias creaciones que fueron muy famosas, como estas que se ven aquí, que es The Wisdom y At the Opera. Su exilio fue una obsesión del artista durante toda su vida. Ella misma lo experimentó en 2 rupturas radicales en su vida. La primera, cuando abandonó Rusia en sustancias dramáticas, y la segunda cuando se fue a los Estados Unidos. Las obras de Tamara de los años 30 y 40, como Refugiados y Madre con Niño, se salvan de esta frialdad y muestran una profunda empatía por los desposeídos durante la Guerra Civil Española y el naciente periodo nazi. De 1934 al 38, sus obras de la época tendieron al conservadurismo, aunque las imágenes fueron claramente producidas en un estilo distintivo. Susan Biting, o Susana en el baño, marca el regreso de Lempica a la pintura de mujeres sensuales y desnudas. Esta y la historia del Antiguo Testamento, que fue una de las favoritas de los artistas del Renacimiento. La historia es la de 2 jueces ancianos, respetados, que espían a la virtuosa Susana mientras se baña. Lempica reveló un talento inusual para administrar la publicidad y manejó la entrada en el campo del artista con métodos sorprendentes, que solo eran utilizados por estrellas de cine. Se prepararon varias campañas de la prensa para conocer el trabajo de la baronesa Kunder. La primera fue en mayo del 40, con una 50ena de artículos aparecidos en todo el país en la que se decía que buscaban a un artista que se pareciera a la modelo que había posado para Susan bañándose en París.
A esto le siguió un comunicado que informaba de la selección de una estudiante de California con una foto de Lempicka y la muchacha en el jardín. Alice Mondel escribió sobre esta pintura. Tamara comenzó a producir abundantemente y además fue estimulada por un próximo espectáculo en Nueva York. Susan Bay se convirtió en una parte central de sus esfuerzos para promocionarse en los Estados Unidos. Aquí podemos ver varias reproducciones posteriores a la original del 38, pintadas también por Tamara en diferentes épocas. Y llegamos a la época de Tamara en Beverly Hills, donde se codea con actores y actrices famosos de la época. En esta antigua fotografía vemos a Tamara de Lempicka con la señora de Otto Preminger en 1941 y a la derecha una foto de Tamara de la época. Aquí la vemos con algunos de los personajes famosos de la época, como el director Michael Leeson y a la derecha con Constance Moore y Charles Boyer en el set de algunos de las películas que en ese momento se grababan. Sus frecuentes visitas a los estudios hicieron que también hubiera fotografías de ella con otros actores y a la derecha un recorte de un periódico de un reportaje sobre la baronesa artista. Tamara realiza en esa época exposiciones exclusivas de su trabajo en la Julian Levis en Nueva York, en la Courvoisier Gallery de San Francisco y en la Milwaukee Institute de las Arts. Sin embargo, la producción artística de Tamara empieza a declinar. Comenzada la guerra, Tamara se refugia a una finca que tenían en Connecticut y realiza una serie de bogones compuestos por frutas y que le dio la oportunidad de alcanzar un estado de paz muy alejado de los trastornos de la época. Siempre decidida, si ya no tenían cargos, expandió sus temas a naturalezas muertas y obras abstractas en un intento desesperado de mantener más en sintonía con las tendencias artísticas de la época. Pero no funcionó. Tamara siempre tuvo apego esencial a los turbantes. En 1964 apareció en Houston Chronicle con una foto con el título de La baronesa Kunder lleva un sombrero francés. Este sombrero está representado en la pintura al óleo Mujeres con sombrero. En 1952, el sombrero se encuentra en el Museo de la Moda de la Villa de París y se ha exhibido en varias exposiciones de Tamara de Lempicka alrededor del mundo. Como ya hemos comentado, Tamara siempre muy aficionada a los turbantes. En esta imagen podemos ver una serie de cuadros de figuras con ellos. Y llegamos a sus últimos años. El barón Kunder murió de un ataque al corazón en el 61, en el transatlántico Liberté, en ruta a Nueva York, por lo que resultó muy afectada. Tras la muerte del barón, Tamara vendió la mayor parte de sus posesiones para hacer 3 viajes alrededor del mundo. Ya hemos dicho que le encantaba viajar. Al año siguiente de la muerte del barón, realiza una exposición en París que fue mal recibida por la crítica y en ese momento decidió que no iba a volver a exponer su obra. En el 63 se mudó a Houston para estar más cerca de su hija Kisette. En ese momento, Kisette se convirtió en la directora comercial, secretaria social y la solucionadora de los problemas de su madre, pero la dominación controladora de esta y el comportamiento petulante aplastaron a la pobre Kisette. En 1966, el Museo de las Artes Decorativas montó una exposición conmemorativa llamada Los 25 años. Su éxito avivió el interés por el Art Deco e inspiró a Louis Blondel a abrir la Galería de Luxemburg y lanzar una gran retrospectiva de la obra de Tamara de Lempicka. Este éxito motivó la oferta de la exposición en la Galería Knoller de Nueva York, pero Tamara, siempre controlando, hizo tantas demandas excesivas que la oferta fue retirada. Durante su estancia en Estados Unidos, Lempicka quiere hacer una exposición de cuadros que representan manos. El proyecto nunca llegó a completarse. Partía de una tendencia de los años 20 en que se decía que las manos daban una visión de lo que la mente quería recrear. Y llega el momento de su descanso en Cuernavaca. En 1958, Tamara conoció a los príncipes rusos Félix Yusupov y a su esposa Irina Romanov, sobrina de Nicolás II. El matrimonio se exilió en París tras la caída de la familia imperial con la Revolución Rusa. Yusupov fue célebre por ser el artífice de la conjura contra Rasputín. En septiembre del 58, Yusupov invitó a cenar a la pintora Tamara a su castillo de Keriolet, para que Víctor Manuel Contreras, al que siempre trataron como un hijo que no tuvieron, la conocieran. Este quedó impresionado con ella.
Posteriormente, Víctor viajó a Múnich y Milán para continuar sus estudios de escultura. Cuando regresó a París, los príncipes lo invitaron a vivir con ellos en su palacio de las cercanías de París, hasta que 5 años después regresó a Cuernavaca, donde se conocieron Tamara y Víctor a lo largo del tiempo y mantuvieron una gran amistad. Después de que Víctor Contreras se mudara a Cuernavaca, Tamara iba por largas temporadas a visitarle, hasta que en 1972 adquirió la casa que nombró Los Tres Bambúes, y allí entablaron amistad con la princesa María Beatriz de Saboya y con su madre, la exreina de Italia. Victoria, la nieta de Tamara, comenta sus escritos: mis padres habían alquilado hermosas casas en Acapulco y Cuernavaca todos los veranos, desde fines de la década de los 50. Cuando Tamara nos visitó allí, se enamoró del clima, la belleza de las casas y los jardines, el estilo de vida, con domésticos tan dulces y tan amables. Era algo que no había experimentado en Europa o Estados Unidos. Estaba más en la línea de estilo de la vida de su infancia en Polonia y en Rusia. En Cuernavaca, Tamara y Víctor se hicieron amigos de Octavio Paz y de su esposa María José, de García Márquez, y aquí también conocieron a Evelyn Ladler, fundadora, junto con Peggy Guggenheim, del Museo Guggenheim de Venecia. Tamara era asidua a tomar café al mediodía en La Universal. Tamara hablaba polaco, ruso, francés, alemán, inglés, italiano y estaba aprendiendo español. A menudo mezclaba el italiano con el español con su devoto personal doméstico de Tres Bambúes. Ella les pedía que pusieran la tábola en la terraza para que pudiera cenar con una vista del Popocatépetl. Tamara pintó hombres y mujeres mexicanos como ella los veía. Aquí vemos dos de sus pinturas, en acuarela y un cuadro de mujer. Y aquí vemos una foto de Tamara ya en sus últimos años. El 18 de marzo del 80, Tamara Lempica muere en Cuernavaca. Giselle, comprendiendo el sueño de su madre y acompañada del escultor Pisto Contera, que fue el heredero de una gran cantidad de obra de la pintora, se subieron en helicóptero y fueron a arrojar sus cenizas en el cráter del Popocatépetl. El Museo Sumaya de la Ciudad de México se encuentra una gran cantidad de obras de Tamara, como estas que podemos ver y contemplar aquí en estas imágenes. Y estas otras aquí también se encuentran en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. Veamos su arte por el mundo, para ir terminando. Su arte se ha difundido por todo el mundo y ha sido objeto de coleccionistas y millonarias. En 1994, la apreciada pintura de Tamara Lempica, Adán y Eva, se vendió cerca de $2 millones el primer día de su subasta en Christie. Pertenecía a Barbara Streisand. Una obra de teatro que se inspiró en su encuentro de Tamara con Gabriel D'Annunzio se representó por primera vez en Toronto, luego en Los Ángeles durante 11 años. La obra también se produjo posteriormente en la Armería del Séptimo Regimiento de la ciudad de Nueva York. En 1990, Pablo Sodor estrena en Argentina Tamara, The Living Movie, sobre este mismo tema. Y en 2005, la actriz y artista Cara Wilson interpretó Deco Diva, una obra de teatro unipersonal basada en la vida de Lempica. Su vida y su relación con la modelo Rafaela se narran en la novela de Alice Severy, The Last Note, que ganó el premio de literatura Bárbara Gittins. Muchos países han emitido sellos con su imagen, con sus cuadros, como podemos ver. En el apartamento de Madonna en Nueva York descubrimos que es dueña de los cuadros Andrómeda, Nana de Herrera y Desnuda con Paloma. En estas imágenes vemos un teatro para la actuación de Madonna, que está construido con un impresionante collage de gigantescas figuras femeninas tomadas de dos pinturas de Tamara, Andrómeda y la bella Rafaela. Madonna es una gran fan y coleccionista de Tamara. Gioia Mori ha dicho que muchas veces le escribió para que Madonna le prestase sus pinturas. Pensé que era un deber compartirlas con el resto del mundo, pero en cambio ella siempre me respondió que para verlas hay que comprarlas. ¿Comprarlas una pintura que valen $20 millones? Vamos a ver un pequeño vídeo de sus actuaciones en lo que muestran los cuadros de Lempica. Tamara de Lempica's popularity soars today. Madonna paid a remarkable tribute to Lempica during her recent Open Your Heart, The Celebration tour, showcasing Lempica's magnificent paintings.
El Palacio de Gaviria, en Madrid, en el año 18, realizó una exposición sobre Tamara de Lempicka con un gran éxito. Veamos un pequeño vídeo sobre esta exposición. Primera retrospectiva en Madrid, dedicada a la figura de Tamara de Lempicka, artista polaca considerada la reina del Art Deco y quien pasó sus últimos años en México, se exhibe en el Palacio de Gaviria de Madrid, con cerca de 200 piezas. La exhibición incluye piezas procedentes de más de 40 colecciones privadas, museos y prestadores, como el Museo Soumaya, y podrá visitarse hasta el 24 de febrero de 2019. Esta muestra presenta una contextualización de la trayectoria artística de Lempicka a través de una puesta en escena inmersiva, con sus obras colocadas en ambientes decorados con reconocibles objetos deco, entre ellos vestidos, zapatos y sombreros que acercan al visitante a la relación que tenía el artista con la moda. Gioia Mori, quien ha dedicado una década al estudio del artista y por quien fue comisariada la exposición, indicó que Tamara fue la más importante artista de los años 20 y 30 y en aquella época era muy famosa. A partir de ahí quedó un poco en el olvido, pero después la redescubrieron con el movimiento deco en los años 70 y el nombre de Tamara de Lempicka se convirtió en sinónimos de los locos años 20. Destacó además la relación del artista con México, pues ahí transcurrió los últimos 4 años de su vida y es donde se encuentran las 2 colecciones más importantes de su obra. La comisaria de la exposición resaltó que la aportación de Tamara de Lempicka al Art Deco es extremadamente importante porque relaciona su propia pintura con todos los lenguajes de la comunicación moderna: cine, diseño gráfico, moda y publicidad. Toma en préstamo de este mundo, incluida la fotografía, muchísimas inspiraciones, las reelabora en clave pictórica, pero estos elementos siempre son reconocibles y la modernidad, por lo tanto, su modernidad es esa idea de sacar muchos elementos, inspirarse en todos estos lenguajes. El Art Deco, del que Tamara de Lempicka fue pionera en desarrollar, trata de un estilo clásico, simétrico y rectilíneo, que alcanzó su mayor apogeo entre 1925 y 1935, pero que hunde sus raíces en movimientos anteriores como el cubismo y el futurismo, así como en la influencia del Bauhaus. La exposición constituye en cierta manera su vuelta a España después de un viaje que la artista realizó hace 86 años a este país y que tuvo gran calado en su obra y en el mundo artístico de la época. Con información e imágenes de Adela McSweeney, corresponsal en España, Notimex. Por último, vamos a decir que 2024 va a ser sin duda el año de Tamara de Lempicka, con el próximo Lempicka musical que será protagonizado por Redén Espinosa y que se estrenará en Broadway el 19 de marzo del 2024. Además, este mismo año se verá una exposición retrospectiva innovadora en el Museo de la Legión de Honor de San Francisco. Por último, pero no menos importante, se estrenará el documental de más de 1 hora 30 minutos titulado The True Story of Tamara de Lempicka and the Art of Survival, contada a través de sus nunca vistas películas caseras de 8 milímetros, y se mostrará su certificado de nacimiento recién descubierto y podremos entonces ver exactamente cuándo nació. La película revela su verdadero nombre, su patrimonio y la identidad por primera vez. Ya se ha representado otro musical de Lempicka en el Mandel West Theater en La Joya, California. Y esto es lo que dice Lempicka de sí misma. Entre un centenar de pinturas podría reconocer las mías. Mi objetivo no ha sido jamás imitar, sino crear un nuevo estilo con colores vivos y luminosos y difundir la elegancia de mis personajes. Yo vivo en los márgenes de la sociedad y las reglas de la sociedad no se aplican en los márgenes. No existen los milagros, solo aquello que una hace.